Bueno, yo quiero en esta mañana compartir para ustedes lo que dice en la Escritura, Lamentaciones capítulo 3. El versículo 1 dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Pero el versículo 21, 22, 23 y 24 dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Y dice el versículo 25 de Lamentaciones, capítulo 3. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y el 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios siempre estará haciendo algo muy bueno, muy interesante y muy importante en la vida de cada ser humano. Aunque muchos no reconocen esta obra magnífica de Dios en sus vidas, ella está presente. Otros, por el contrario, la reconocen, pero se disimulan al compromiso de estar siendo llamados por Dios para consagrarse, para servirlo de todo corazón, para honrarlo con su vida y ser de impacto a quienes están a su alrededor. Otros están mirando esta obra, pero no la comprenden y están buscando cómo interpretarla. Entonces busca muchas fuentes para lograr entenderlo, pero aún no lo comprenden. Otros, por el contrario de todos los anteriores, hemos reconocido esta obra poderosa de Dios y la hemos recibido, la hemos aceptado y nos hemos entregado totalmente a ella y entregado las consecuencias en las manos de Dios, y nuestra vida ha sufrido impactos positivos, de desafíos, de situaciones críticas, de adversidades, de victorias, de luchas, pero también de glorias. Y permanecemos en ese propósito de Dios, porque Dios siempre estará haciendo algo bueno por la humanidad. La fidelidad de Dios no depende de nuestro proceder o de nuestras respuestas. No lograremos nunca tener victoria apoyados en nuestras decisiones, en nuestras capacidades o en nuestras formas de pensar, sino apoyados de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios, cuando nos atrevemos a creerle totalmente y a depender de su grandeza, de su obra. Él hace grandes maravillas, aunque nosotros no comprendamos todas las veces por qué nos acontecen muchas situaciones, por qué tenemos que pasar por tanta adversidad y dolor en algunos momentos, y por qué la dificultad se nos hace como más grande, cuando por el contrario estamos en una búsqueda constante de su presencia. Pero recuerde, Dios es fiel, Dios es bueno. Aunque tengamos siempre que decir, estoy en medio de circunstancias difíciles, de tribulación, estoy bajo el látigo del enojo de Dios, Dios estará haciendo algo bueno y lo está permitiendo aún en medio de esa circunstancia difícil que usted y yo estaremos atravesando. ¿Qué lo despertó usted esta mañana? Usted puede pensar, no, pues la alarma de mi celular, la alarma de mi reloj.
Pero hay realmente una sola razón por la que usted fue capaz de salir de la cama hoy, porque la fidelidad de Dios es grande. Y anoche, cuando usted se quedó dormido, renunció a todo control y cayó en la inconsciencia. Y Dios fue quien mantuvo latiendo su corazón y quien llenó sus pulmones de aire mientras usted descansaba durante toda la noche. Él cuidó de usted y después le abrió los ojos para que usted pudiera disfrutar de un nuevo día, de su misericordia, de su fidelidad. Ni el más rico del mundo, con los tesoros más codiciados del mundo, podrían llegar a comprar esa fidelidad de Dios que usted y yo tenemos reflejado cada día cuando Dios nos permite despertar y agradecerle su bondad. Nada puede comprar esa gran bondad de nuestro Dios. Es única. Si no fuera por la misericordia y la bondad de Dios, todos ya hubiésemos sido consumidos, pero no lo hemos sido porque no han decaído sus misericordias. Si somos sinceros, la mayoría de nosotros tendríamos que reconocer que no acostumbramos a pensar en la fidelidad de Dios para con nosotros, para con nuestros seres amados, para con nuestra comunidad. Sobre todo cuando se trata de esas actividades que comúnmente ya estamos acostumbrados a hacer en la vida. Pero pensemos en la diferencia que esto implicaría para esa perspectiva de vida que generamos. Si lo primero que nosotros hacemos en la mañana es enfocarnos en Dios, en su poder, en su bondad, en su fidelidad, y le damos gracias a Él por haber cuidado de nosotros durante toda la noche, entonces nos acercamos a lo que este varón de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, que les leí al inicio, confesó delante de su presencia. Y esto lo convertiríamos en una realidad en nuestra vida. Esa necesidad de reconocer la misericordia, la fidelidad y la bondad de Dios. El gran amor del Señor. Escúcheme bien, amigo que me escucha. Nunca se acaba. Y su compasión nunca se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades para con nosotros, porque grande es la fidelidad de nuestro Dios. Usted y yo todo el tiempo somos infieles, somos ingratos, somos desagradecidos, nos olvidamos de esa grandeza de Dios, de ese regalo de vida de Dios, pero Él no se olvida de su compromiso de fidelidad para con nosotros. Recuerde, por sus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Hasta cuándo, mi amigo, mi amiga, mi hermana, que aún no te decides a entregarte de todo corazón a Dios, a vivir para Él, a no reservarte nada para ti, ni para este mundo de miseria? Estarás claudicando entre serle fiel a Dios o seguir amando el mundo. Recordemos que Dios exige de nosotros una entrega total. Él es un Dios fuerte y celoso que no quiere compartirnos con el pecado. ¿Hasta cuándo nuestras decisiones de consagrarnos a Dios estarán claudicando en nuestra mente y aún no hemos podido atrevernos ni decidirnos a entregarnos por entero en consagración al Señor Jesús? Ahora bien, la mayoría de nosotros no tenemos problemas en recordar eh, sucesos de nuestra vida cristiana cuando todo es favorable, ¿cierto? Todo es bueno, todo es bendición, todo es abundancia, todo es positivo. Sentimos esas bendiciones de Dios y entonces las publicamos, estamos felices. En eso no tenemos problema. Pero ¿qué sucede cuando todo lo contrario es evidente? Cuando estamos caminando por esos valles profundos y oscuros donde pensamos no van a tener un fin. ¿Cuándo vamos a tener luz? ¿Cuándo va a llegar tranquilidad a nuestro ser? ¿Cuándo vamos a ver la respuesta? Esos momentos son difíciles y en esos momentos es donde Dios prueba
nuestra sinceridad de entrega total a Él, en fe, en convicción, en seguridad, en confianza. ¿Sí? Esos momentos en que nosotros sentimos esta presencia de Dios, porque nuestro llanto ahoga esa motivación para acercarnos a la presencia de Dios. Entonces pensamos que definitivamente no merecemos las bendiciones de Dios, que Dios está ausente de nuestra vida, que Dios está enojado con nosotros, que Dios ha apartado su mirada de nosotros, y no es así. Ese pecado tuyo y mío que no hemos podido derribar porque lo seguimos cultivando allí, y tal vez no le hemos pedido a Dios que nos revele qué es ese pecado que nos está alejando de su bondad, de su misericordia, de disfrutar su obra en nosotros, y está allí, nos está haciendo alejar de esa bondad de Dios. Nos está haciendo entrar en un momento de mucha sequedad espiritual. Nos está haciendo pasar por desiertos espirituales donde no comprendemos la situación. Pero fiel es Dios. Él no se ha ido de su lado ni del mío. Él sabe perfectamente qué es lo que nos está pasando. Y aún en medio de toda esa dificultad que usted y yo estamos viviendo, Él está haciendo algo bueno. Él está haciendo algo bueno. Piense en eso y grábeselo en la mente. Nunca se aparta Dios de nuestra vida. Él siempre está pensando en algo bueno para nosotros. En primer lugar, tenemos que entender que la fidelidad de Dios no depende de cómo nosotros procedamos y de nuestras respuestas a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. En palabras más sencillas, Él no es más fiel cuando nosotros somos buenos y menos cuando nosotros nos atrevemos a desobedecer. Tenemos que tener claridad de eso. Su fidelidad no está condicionada a nuestra obediencia. Su fidelidad permanece aún en medio de nuestra desobediencia. En otro aspecto, nosotros debemos de considerar que nuestras circunstancias y emociones son un indicador muy poco fiable para nosotros. Las dificultades, los sufrimientos, no significarán nunca que el Señor nos haya olvidado, que Él nos haya abandonado, que Él se haya ido de nosotros. Sentirnos distantes de Dios no es una prueba de que Él esté lejos realmente de nosotros. Nosotros lo pensamos y por eso nos desanimamos. Y muchos han vuelto al mundo porque creyeron que ya, en medio de tanta dificultad y de tanta aspereza espiritual y de tanta ambigüedad en los conceptos que usted predica y practica del Evangelio, pues ya Dios se fue de su vida. Pero resulta que no es así. El Señor sigue siendo fiel a su palabra, sigue estando con nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros le amamos o decidimos no amarlo, Él sigue siendo fiel y Él sigue estando allí, tocando a la puerta de nuestro corazón y haciendo algo en secreto bueno para que usted y yo podamos entenderlo y podamos disfrutar de su gracia, de su bondad. Cuando nosotros tenemos necesidad, es cuando más buscamos a Dios. Cuando tenemos abundancia, es cuando como que nos alejamos un poco de la rutina constante de la búsqueda de su presencia. Pero qué importante que usted y yo seamos conscientes de la dependencia absoluta que debemos generar de la presencia de Dios y de esa necesidad que hay de Dios en nuestra vida, porque sin Él morimos, sin Él desfallecemos, sin Él no podemos continuar. Uno no identifica cómo el ser humano es capaz de en su corazón proponer no obedecer a Dios, no amar a Dios, no tenerlo a Él como el todo en su vida. ¿Cómo hace esa persona, ese ser humano, para tener una brújula de bendición en su vida, un oriente, un direccionamiento correcto de su vida?
Por eso es que vemos todo lo que sucede. Esas catástrofes, esas tragedias, esas guerras. Hoy nos levantamos muy temprano de la madrugada con las noticias en el radio de un hombre malvado que atacó a su bebé de 3 años a golpes, a heridas de machete y lo asesinó cuando el bebé estaba solamente durmiendo. Eso es una situación muy triste, muy calamitosa. ¿Cómo vive el mundo sin Dios? ¿Cómo está de desviado del propósito de Dios? La fidelidad de nuestro Dios no dependerá, vuelvo y lo repito, de cómo usted y yo procedamos, de cómo usted y yo entreguemos respuestas de nuestras situaciones. La fidelidad de Dios es eterna y es para siempre. El problema es que nosotros definimos a la fidelidad de una manera muy diferente a como Dios, nuestro Padre Celestial, lo hace. Queremos que Dios nos ayude en nuestros términos, en nuestros condicionamientos, como nosotros estamos pidiéndolo y exigiéndolo, ¿sí? Nos gustaría vernos inmediatamente libres de nuestros problemas, de nuestra dificultad, ¿cierto? Nos gustaría vernos inmediatamente sanados de esa enfermedad que aqueja nuestro cuerpo. Desearíamos estar totalmente libres ya de esas preocupaciones económicas que nos alteran, porque no tenemos cómo cubrirlas, ¿sí? Pero que el Señor Jesucristo, en su bondad, está comprometido a mantener fidelidad a su palabra y a cumplir con esas necesidades nuestras y esos deseos nuestros en su momento, en su tiempo, porque su tiempo siempre será perfecto. Y esa ansiedad nuestra, ese agobio nuestro, porque las cosas se hagan en nuestro momento y en nuestro tiempo, son los que nos roban disfrutar de esta gracia salvadora de Dios en nuestra vida. Nos roba la capacidad de disfrutar de este evangelio glorioso, que el Señor no nos lo ha puesto por imposición ni por obligación, sino para que tengamos libertad, para que gocemos de libertad, de alegría, de paz y de gozo infinito, cual nadie en este mundo puede hallar sino en su presencia, entregados totalmente en su favor, en su misericordia y en su fidelidad. Por ejemplo, si nosotros hemos sido rebeldes a la palabra de Dios, podemos seguir contando con que nuestro Dios sigue siendo un Padre amoroso que nos va a disciplinar, sí, pero sabiamente y de una manera muy apropiada, de tal forma que podamos comprender nuestro error y devolvernos de él. Cuando nosotros experimentamos la prueba, que no es nada fácil, Él está totalmente comprometido a utilizar esos momentos de crisis para producir en nosotros constancia y un carácter probado. Él quiere formarnos en hijos de carácter, que aprendamos a depender de Él y no de nuestras circunstancias, que no pensemos en que en nuestras fuerzas podemos llegar a la solución, sino que definitivamente dependemos de Él. Por eso necesitamos generar un carácter en nuestra persona que nos ayude a enfrentar la crisis, la dificultad, sin abandonarnos de su favor y su misericordia, ni apartarnos de sus caminos. Si estamos quizás bajo un ataque espiritual, estamos siendo atacados espiritualmente por las huestes de maldad, Dios nos fortalece y nos protege del maligno. Él no permite que el maligno nos toque. Es la promesa de Dios para nosotros. En el momento de tentación, oh, qué dura la tentación. Cuando yo era una niña, yo recuerdo que mi abuelo materno siempre me hablaba del evangelio, siempre con la Biblia en mano. Fue un hombre que conocí de mucha oración,
fue un ejemplo para mí de mucha lectura bíblica, de mucha evangelización, de mucho ayudar al otro en su necesidad, de mucho ofrecer ayuda en la intercesión delante de Dios para ayudar a su hermano en la necesidad. Y él me decía sobre la tentación. Y yo no entendí esas frases de mi abuelo, cómo él me lo expresaba con sus palabras. Y me decía, es dura la tentación, es muy fuerte, muy difícil de resistir. Y he tenido muchas tentaciones, pero solo la mano de Dios, me decía mi abuelo, solo el poder de Dios y estar lleno de su palabra y en oración me ha ayudado a desistir del pecado y del maligno. Pero yo no entendía eso que con tanto ahínco mi abuelo me explicaba, pues era solo una niña. Cuando ya fui una adulta y enfrenté la tentación, entonces pude comprender a qué se refería mi abuelo con ese ataque tan difícil que es la tentación. Pero Dios promete poner un límite a esa tentación para que nosotros no seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Qué bueno es nuestro Dios. Y Él nos permite una salida para que nosotros podamos resistir ese ataque tan fuerte y tan difícil de resistir como lo es la tentación, sea cual sea la situación, ¿sí? Que estemos experimentando. Porque lo que para unos es tentación, para otros puede que no. El Señor obra de acuerdo con su voluntad y Él tiene misericordia de nosotros y nos defiende. El problema es nosotros pensar en que podemos salir de la tentación por nuestros propios medios y esfuerzos. Jamás, nunca ni jamás usted ni yo podremos salir y resistir la tentación por su propio medio. Nunca, no podremos. Definitivamente necesitamos su ayuda. Y para tener su ayuda necesitamos tener una vida consagrada a Él, entregada a Él, en oración, en estudio de la palabra de Dios, en meditación de la palabra. Recuerde, Dios siempre estará haciendo algo bueno a su favor y a mi favor. La fidelidad de Dios se basa en su naturaleza. Ella es uno de sus atributos. A pesar de que no siempre entendemos lo que Él está haciendo o por qué permite. Él nos trata mejor en una situación que en otra y su amor por nosotros nunca va a variar. En cambio, nuestras vidas sí están llenas de muchos giros. Nuestros planes son continuamente objeto de ajustes, de cambios y nuestras emociones nos hacen sentir como si nosotros estuviéramos en una montaña rusa, ¿no? Y eso nos aclaraba un poco nuestra doctora Angélica Molina. Experimentamos muchos cambios de manera muy parecida a los cambios de estación que en la naturaleza podemos ver. Hay periodos de mucha productividad, de mucho contentamiento, de buena salud, pero pueden cambiar rápidamente a tiempos de necesidad económica, de desánimo, de enfermedad. Pero en todos estos cambios de la vida necesitamos el ancla de la inmutable fidelidad de nuestro Dios para alentarnos. Su omnisciencia también nos comprueba que su fidelidad es grande para con cada una. De hecho, de que el Señor lo sabe todo de principio a fin. Él entiende todos los detalles y facetas de lo que nosotros estamos pasando. Así como el resultado final, Él lo conoce, Él también va a dirigir cada circunstancia de nuestra vida para llevar a cabo todos sus objetivos de bendición para con cada uno de nosotros. En todos los cambios, recuerden esto de nuestra vida, necesitamos esta ancla maravillosa de la inmutable fidelidad de Dios para que podamos ser alentados a seguir y no desmayar. Su omnipotencia también nos recuerda su fidelidad. Dios es todopoderoso. Podemos tener la plena seguridad de que Él es completamente capaz para dar respuesta a cualquier necesidad y controlar cada circunstancia
independientemente de la coyuntura de la vida en que nos estemos encontrando en este momento. Tenemos que recordar su omnipresencia. El Señor está siempre con nosotros y por eso nunca viajamos solos por la vida. No importa qué tan largo o qué tan corto pueda ser este viaje, Él está allí y nunca nos desamparará ni nos dejará. No importa lo lejos que podamos correr, no estamos fuera del alcance de su amor, de su misericordia, de su compasión. ¿Qué podemos esperar entonces de ese Dios maravilloso y fiel que siempre está haciendo algo bueno por cada uno de nosotros? Aunque mi temporada actual de dolor por la enfermedad, por la crisis, por la dificultad, por la persecución, por la escasez, fue bastante corta o bastante larga, es posible que alguno de ustedes esté pasando en este momento o haya pasado hace poco por algún tiempo de sufrimiento. Es natural que uno quiera superar problemas y disfrutar de buenos tiempos. Pero ¿qué tal que usted y yo le digamos a Dios hoy, Padre, manténme en esta temporada hasta que hayas hecho tu voluntad y alcanzado tu plan perfecto para con mi vida? Con este acto de sometimiento, Dios va a comenzar a tener un momento de disfrute total en su vida y en la mía, de paz en nuestro corazón, en vez de esa ansiedad que nos desmotiva, que nos acelera, que nos desvanece. Aunque puede ser que esa situación usted piense no va a cambiar tan fácilmente, su actitud, mi actitud, sus sentimientos, sí los míos, sí van a poder cambiar cuando yo me entrego totalmente en confianza al poder de Dios, a su misericordia y a su bondad. Cada vez que usted y yo decidimos creer que Dios es fiel y vivir de acuerdo a esta convicción, aun cuando la vida sea difícil para nosotros, nuestra fe tiene que crecer. Usted y yo podremos descansar totalmente en su presencia, sabiendo que Él está siempre haciendo algo muy bueno. No podemos dejar de creerlo. Dios siempre está haciendo algo muy bueno por nosotros. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este momento en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu obra maravillosa en nuestra vida. Pero te seguimos rogando por aquellos que aún no comprenden, Señor, que tú estás haciendo algo bueno para ellos, para salvación. Te suplicamos, Señor amado, que tú extiendas tu gracia salvadora sobre sus vidas y les alcances, Señor. Alcanza miles y millones de almas, Señor, que te necesitan. Sálvales, Señor Jesús, y tráelos al disfrute de este gozo de salvación que solo tiene tu palabra. Gracias, Señor, por el momento de enfermedad. Gracias, Padre, por el momento de la crisis. Gracias, Señor, por el momento de la escasez. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Gracias, Padre, por revelárnoslo, por enseñarnos tu fidelidad. En tus manos, Señor, encomendamos esta obra de salvación y confiamos en que tú estás haciendo algo muy bueno, Señor, en la vida de cada oyente, de cada familia, de cada persona que escucha tu palabra. En el nombre de Jesucristo, lo reconocemos, lo confesamos. Amén. Un abrazo fuerte para todos y gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga.
otra vez tu amor me rodea. Sigue siendo fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay